Hola, ¿cómo estás? Vamos a orar. Querido Jesús, bendice la lección de esta escuela sabática durante los 7 días de la semana. Y ayúdanos a abrir la palabra de Dios con reverencia, con gratitud, con amor, con entrega. Es la palabra, no son los periódicos. No es la producción humana, sino la palabra de Dios. Una bendición especial. Gracias porque mi hijo y mi esposa me están ayudando en este proyecto por Jesús. Amén. Bueno, estamos llegando a la lección número 12, 15 al 21. Amor y justicia, los dos mayores mandamientos. Eso va a ser el tronco. Las ramas chiquitas van a ir delante, pero el tronco, amor y justicia, los dos mayores mandamientos. Vamos al texto. Si alguien dice, 1 de Juan 4:20, amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Este versículo es el cuarto de las 5 veces que Juan menciona mentirosos, 4 veces de las 5. En toda la carta de 1 de Juan 4:20, el amor por los demás, especialmente por los demás cristianos, es un mandamiento primario de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que exhibe odio por los demás, que aborrece a los demás, que le importa una hostia a los demás, es un mentiroso. Está mintiendo. Es un embustero. Está engañando. Un mentiroso dice que conoce a Dios, pero no cumple sus órdenes. Un mentiroso niega que Jesús sea el Cristo, pero no sigue a Cristo. Aquí nos dicen que un mentiroso dice que ama a Dios, pero odia a otras personas. Magnífico. Qué lindo. La segunda parte del verso añade una explicación. Pasando de lo visto a lo no visto. Por supuesto que es más difícil amar a alguien que no puedes ver que a alguien que puedes ver. Y si una persona no puede amar a los que ve, razonablemente no puede afirmar amar a los que no puede ver. Este versículo declara explícitamente que una persona no puede amar verdaderamente a Dios mientras odia a otras personas. La persona que afirma amar a Dios también debe mostrar amor por los demás. Esto también se relaciona con la idea de que, dado que no podemos ver a Dios en toda su esencia divina, el amor está destinado a ser la forma en que se ve a Dios. Repito, el amor fue destinado en la forma que se puede ver. Ok, ¿quieres ver a Dios? Ama. ¿Quieres que Dios te escuche? Ama. ¿Quieres hablar con Dios? Ama y habla. Tanto en nosotros mismos como en el mundo, el amor de Dios está destinado a ser la forma en que la humanidad lo puede ver. Hay que perdonar a los enemigos. El sermón dominical del pastor. Hay que perdonar a nuestros enemigos. Hacia el final del servicio, preguntó a la congregación, ¿cuántos de ustedes han perdonado a sus enemigos? Levanten la mano. Alrededor de la mitad levantaba la mano. Luego repitió la pregunta, levante la mano los que aman a sus enemigos.
Había pasado la hora del almuerzo. Esta vez alrededor de 80% levantó las manos. Luego repitió su pregunta de nuevo. Todos respondieron, excepto una pequeña anciana. Señora Jones, preguntó el predicador, ¿no está dispuesta a perdonar a sus enemigos? Y ella dice, no tengo ninguno. Sonriendo dulcemente. Señora Jones, eso es muy inusual. ¿Cuántos años tiene? 93. Oh señora, qué bendición y lección para todos nosotros usted es. ¿Podría por favor venir al frente de esta congregación a decirnos a todos cómo una persona puede vivir 93 y no tener un enemigo en el mundo? Se tambaleó por el pasillo, se enfrentó a la congregación y ella dice, he sobrevivido a todos mis enemigos. Por eso no tengo ninguno. Y a los 93, todos están muertos. Los dos mandamientos más grandes. Vamos a la Biblia. Mateo 22:37. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, toda la ley y los profetas dependen. Dependen. Me gusta esta palabra, dependen. Algunas otras versiones dicen caen. Algunas otras versiones dicen se sostienen. Depende. Cuelgan. ¿No? Los dos mandamientos cuelgan del amor a Dios. No son eliminados. No son anulados. La palabra dice depende. En otras palabras, toda la ley y los profetas de Dios son diseñados ultimadamente o al final de cuentas para motivar y reforzar el amor por Dios y el amor por otras personas. Dicho de otra manera, el deseo más grande de Dios es que la humanidad se ame los unos a los otros y que esa humanidad que se ama los unos a los otros también ame a Dios. Pero cuando los fariseos escucharon que él había silenciado a los saduceos con su respuesta, se reunieron para interrogarlo de nuevo. Uno de ellos, un experto en derecho religioso, trata de atraparlo con una pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? En toda la ley de Moisés, debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice Jesús. Debes amar al Señor tu Dios con toda tu alma, dice Jesús. Debes amar al Señor tu Dios con toda tu mente, dice Jesús. Este es el primer y más grande mandamiento. Un segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Otro fariseo viene a Jesús con esta pregunta. Un fariseíto chiquito, jovencito, profesor, maestro, qué buena cosa puedo hacer para heredar la vida eterna. Esa pregunta está mal estructurada porque en primer lugar no puedes hacer nada para heredar la vida eterna. Para heredar la vida eterna, lo único que tienes que hacer es no rechazar a Cristo, no rechazar su salvación. Jesús responde, solo hay uno bueno. Y ese solo bueno soy yo. Yo soy Dios. Ahí no estaba hablando de que Jesús era malo, sino dice uno solo bueno. Y ese solo bueno está arriba y abajo. Arriba el Padre, abajo el Hijo. Los dos somos uno. Yo soy divino. Pero para responder a tu pregunta, si quieres recibir una vida eterna, si quieres entrar al cielo, guarda los mandamientos.
¿Cuáles? Pregunta el hombre. Y Jesús responde, no debes asesinar, no debes cometer adulterio, no debes robar, no debes testificar falsamente, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Profesor, he obedecido todo eso de esos mandamientos desde que era niño. Ahora, tú tendrías el coraje de mirar a Cristo en los ojos y decirle, profesor, desde niño, yo no sería capaz. Pero este camarada sí. ¿Qué más debo hacer? Si quieres ser perfecto, le dice Cristo, ve y vende todas tus posesiones. ¡Auch! Y da el dinero a los pobres. ¡Auch! Y tendrás tesoro en el cielo. Y después que hayas vendido en un garage sale, ven y sígueme. Pero cuando el joven escuchó, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, os digo la verdad, es muy difícil para una persona rica entrar en el reino de los cielos. Los dos pecados más grandes. Vamos a los pecados. Pecado número 1 se encuentra en Salmo 135, 15. Los ídolos de los paganos son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Tienen bocas, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Aquellos que lo hacen son como para ellos. Así son todos los que confían en los ídolos. Idolatría, materialismo. Pecado número 2, Zacarías 7:9. No opriman a la viuda. Oprimir a la viuda. Oprimir a la viuda como algo bueno. Qué mentira más absurda. Ni al huérfano de padre, ni al extraño, ni a los pobres. Y que ninguno de ustedes imagine maldad contra su hermano en su corazón. Pero se han negado a escuchar y apartaron el hombro y detuvieron sus oídos para que no oyeran. Sí, hicieron sus corazones como una piedra inflexible para no oír la ley. Y las palabras que el Señor de los ejércitos ha enviado en su espíritu por los antiguos profetas, por lo tanto, vino una gran ira del Señor de los ejércitos sobre ellos. Pero el pecado no es solo idolatría la que Dios responde con la ira del amor, sino el maltrato de su pueblo, ya sea individualmente o en forma corporativa. Dios se enoja con la injusticia porque Dios es amor. Los dos grandes pecados enfatizados a lo largo del Antiguo Testamento son fallas relativas a los dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Los dos pecados más grandes son los fracasos del amor hacia Dios y hacia el ser humano. En resumen, no puedes guardar los mandamientos si no amas a Dios y si no amas a los demás. Si alguien dice amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Había un orador que tenía tanta prisa. Quería llegar al lugar. Cuando llegó y se sienta en la mesa principal, de repente se da cuenta de que había olvidado sus dentaduras postizas. Volviéndose al hombre que está al lado, le susurra: olvidé mis dientes. El hombre dice: no hay problema. Con eso mete la mano en el maletín y saca un par de dentaduras postizas. Ponte estos. El orador lo prueba para sonreír bien. Demasiado suelto. No puede usarlo. Su amigo vuelve a rebuscar en su maletín. Prueba estos. El orador prueba y responde: demasiado apretado. No lo puedo usar. El hombre no parecía estar desalineado en absoluto, ni desanimado. Vuelve a rebuscar en su maletín. Aquí. Tengo este par. Dales una oportunidad. Se lo pone arriba, se lo pone abajo. El orador dice: se ajusta perfectamente.
termina su predicación, termina su discurso, come su comida, sin más problemas, y después del evento, después que el evento concluyera, el orador va a agradecer al benefactor, a su amigo, y a devolverle las piezas de su repuesto. Quiero darte las gracias por venir a rescatarme. Veo que realmente me amas, me viste un aprietos y me has dado la dentadura. ¿Dónde está tu oficina? He estado buscando un gran dentista y voy a ser tu cliente, tu paciente. Oh, no soy dentista, respondió el hombre. Soy el director de la funeraria local. Pero lo amó. ¿De qué vale decir, oh, voy a orar por ti? ¿De qué vale decir, yo te amo con todo mi corazón? ¿De qué vale cantarle una canción de amor? El amor es acción. Dios ama la justicia. Miqueas 6:8. Él te ha puesto, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué te exige el Señor? Sino hacer justicia, amar la misericordia, caminar humildemente con tu Dios. 3 cosas. Hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Pero en nuestra forma de numerar occidental, en nuestra forma de numerar hispanohablante o angloparlante, primero ponemos lo más importante, después lo menos importante y al último lo mínimo de importancia. Pero este texto no fue escrito en español. Este texto fue escrito en hebreo. Y en hebreo ellos ponen primero lo menos importante, después mayor grado de importancia y al final lo mucho más importante de toda la lista. Entonces vamos a leer este texto con la mentalidad hebrea. Oh hombre, Él te ha puesto lo que es bueno. ¿Y qué exige de ti Jehová? Sino caminar humildemente con Dios. Caminar, y como resultado de esa caminata, bueno, vas a poder amar la misericordia y vas a hacer justicia. Pero antes de hacer justicia, tienes que caminar como el padre camina con un niño, como el padre anda con el pequeño. Y si el padre está yendo a SeaWorld con su hijo y está tarde para llegar a las 11:30, el padre lo agarra de la mano y camina más fuerte. Los pasos del niñito son más angostos, los pasos del padre son más fuertes, son más largos. Los dos están caminando, uno corre, uno sobresalta. Es posible que el niño resbale, es posible que el niño tropiece, pero caído no se queda. El padre lo levanta y lo lleva hasta la victoria final. Es así tu caminata con Dios. Es así como se camina con Dios. Llamado a establecer justicia para el miércoles 19 de marzo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Santiago 1:27. La religión que Dios nuestro Padre acepta. Dicho sea de paso, hay algunos pastores que se equivocan y dicen, la religión es mala, la religión es mala. ¿Quién ha dicho que la religión es mala? ¿De dónde sacó ese pastor que la religión? ¿Acaso Santiago 1:27 se equivocó? ¿Se le chispoteó? Hay una buena religión. Hay una pura religión. La religión que Dios muestra, nuestro Padre acepta como pura, no la impura. E impecable es esta: cuidar a los huérfanos, cuidar a las viudas en su angustia y evitar ser contaminado por el mundo. Que hay una forma de expresión religiosa que todavía es pura e inmutable ante Dios, es correcto. Es simple, aunque no fácil.
Presentarse con las viudas y huérfanos en su sufrimiento no es simple. Algunos dicen, ¿qué intenciones tiene este pastor? ¿Qué intenciones tiene este hermano? Pero hay que ayudarlos. Y no te dejes contaminar por el mundo. Necesitamos entender cuidadosamente el punto de este texto. Santiago no está restringiendo la religión correcta a solo el cuidado literal de las viudas y los huérfanos. Hay más. En el momento en que Santiago escribió, estos representaban a los miembros más indefensos de la sociedad. Las viudas, en esa cultura, eran mujeres que habían perdido a sus maridos mucho antes de tener hijos. Esto los dejó indigentes. Los niños sin padre y las mujeres sin maridos estaban entre los más necesitados de aquella cultura. Y según este versículo, la religión pura, cuidar a los necesitados y evitar los pecados del mundo. Cuando el Nuevo Testamento habla del mundo, generalmente se refiere al sistema mundial. La actitud caída y empapada de pecado de la humanidad que rechaza a Dios y se opone a la sabiduría. Más adelante en esta carta, Santiago describirá la sabiduría mundana como envidia amarga y ambición egoísta. ¡Ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas!, les dijo Jesús. Porque ustedes pagan el diezmo de menta, anís y comino, y han omitido los asuntos más pesados y más valiosos de la santa ley: la justicia, la misericordia, la fe. Estos deberían haber hecho y no dejar el otro sin hacer. O sea, es bueno diezmar, hermano. Es bueno retornar los diezmos, mi querido hermano. Es bueno guardar los 10 mandamientos, hermano. Es bueno guardar el sábado. Pero si lo haces minimizando la misericordia o tu actitud de amor y bondad y tu capacidad de llevarte bien con las personas y tu amabilidad y tu cristianismo y tu sonrisa de gozo, entonces eres un guía ciego que se esfuerza en un mosquito y se traga un camello. Ay de ustedes, escribas, hipócritas, fariseos, porque limpian el exterior de la taza de la bandeja, pero dentro están llenos de extorsión y exceso. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro de tu copa y bandeja, para que el exterior de ellos también esté limpio. ¿Quién es mi vecino? ¿Quién es mi vecina? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójima? Jueves 20 de marzo. Pero vamos a la Biblia. Lucas 10. Pero él, yo no le pongo muchos énfasis a los versículos y a los capítulos porque no fueron inspirados. Eso lo inventó Stephen Langton en Inglaterra. Le puso versículos y capítulos. Yo no le pongo. La Biblia que Dios mandó a Isaías, a Mateo, fue sin versículos ni capítulos. Por eso yo voy de frente al texto. Hasta ni traduzco el versículo. Pero él, dispuesto a justificarse, dijo el abogado a Jesús, el maestro de la ley a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Un abogado quiere detalles minuciosos, como lo daría la Mishnah o el Talmud. Él pide a Jesús que defina qué es un vecino o un prójimo. Mis prójimos son los niños de mi propia gente. Mi prójimo es aquellos compañeros judíos que son obedientes a los fundamentos de la ley mosaica. El prójimo para un judío es otro judío.
y tal vez un prosélito, pero ciertamente no un samaritano. Que no, ¿qué va a ser? Religión híbrida, religión mezclada. Nadie que no fuera la ley o fiel a la ley puede ser mi prójimo. Y Jesús viene a una respuesta inusual. Ya ha hablado mucho sobre lo que significa amar al enemigo de uno. Ahora le da vuelta y cuenta la historia a continuación. Un hombre judío viajaba a Jerusalén, a Jericó, y fue atacado por bandidos. Le quitaron la ropa, lo golpearon, lo dejaron medio muerto al lado de la carretera. Por casualidad venía un sacerdote, pero cuando vio, dicho sea de paso, la palabra casualidad ahí aparece como suerte. ¿Existe casualidad en la Biblia? Sí, ahí existe. Existe suerte, así al azar, ahí está la palabra al azar. Está en la Biblia. Así que no me digas que la frase por casualidad no está en la Biblia. Lo está en la Biblia. Hay cosas que en el mundo ocurren por casualidad. Un gol, toca en el palo y se va afuera. No me vas a decir que es providencia. No. No. Un baloncesto, rebota en el rim y sale para afuera. No me vas a decir que es providencia. No. Hay cosas en esta vida que ocurren por casualidad. ¿Hay pecado? Sí hay pecado. Pero mucho mayor que el pecado es la gracia. Por casualidad vino un sacerdote. Pero cuando ve al hombre ahí tirado allí, cruza al otro lado de la carretera y pasa lejitos. Un asistente del templo se acerca y lo mira acostado allí, pero también pasa por el otro lado. Entonces viene un samaritano despreciado y cuando ve al hombre siente compasión por él. Va a él, le calma sus heridas y las cura con aceite de oliva y vino y las venda. Luego pone al hombre en su propio burro y lo lleva a una posada donde lo cuida. Al día siguiente le entrega el posadero 2 monedas de plata y le dice: cuida de este hombre. Si su factura es muy alta que está, te pagaré la próxima vez que esté aquí. Ahora, dice Jesús, ¿cuál de estos 3 era prójimo del hombre que fue atacado por los bandidos? Jesús respondió, el hombre respondió, el que le mostró misericordia. Ni siquiera podía mencionar la palabra samaritano. Tanto odio. Entonces Jesús le dice, sí, ahora ve y haz lo mismo. Viernes 14 de marzo. Pensamiento adicional. Voy a la Biblia. Pregunta de discusión. Mateo 25 es el juicio de las naciones. ¿Ok? Entonces hay una pregunta de discusión que tiene que ver con el juicio de las naciones. Cuando pensamos y hablamos sobre el juicio, ¿con qué frecuencia enfatizamos que una forma principal en que Jesús discute el juicio es en términos de sí? ¿Y en qué medida amamos activamente a los demás, particularmente a los oprimidos? Reflexiona a la luz de Mateo 25, pero para reflexionar tengo que saber qué es lo que dice Mateo 25. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y se separará al pueblo como un pastor separa las ovejas de las cabras. Él colocará a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid, que sois bendecidos de mi Padre, heredará el reino preparado para ti desde la creación del mundo. Porque tenía hambre y me alimentaste, tenía sed y me diste una bebida, estaba extraño y me invitaste a tu casa, estaba desnudo y me diste ropa, estaba enfermo y me cuidaste, yo estaba en prisión y me visitaste. Pero Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te hemos alimentado? ¿O sed y darte algo de beber, y un extraño mostrarte hospitalidad? ¿O desnudo y darte ropa? ¿Cuándo te hemos visto enfermo en una prisión y te hemos visitado? Y el rey dirá: te digo la verdad, cuando se lo hiciste a uno de estos mis hermanos y hermanas, me lo estabas haciendo a mí. Entonces el rey se volverá a los de izquierda y: fuera con ustedes, malditos, fuera de acá, al eterno preparado para el diablo y a sus demonios, porque tenía hambre y no me diste de comer, tenía sed y no me diste una bebida, yo era un extraño y no me invitaste a la casa, estaba desnudo y no me diste ropa, estaba enfermo y no me visitaste. Entonces responderán: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento o sediento o extraño? Y él responderá: te digo la verdad, cuando te negaste a ayudar al menor de estos hermanos, te negabas a ayudarme a mí. Alejaos de mi presencia, hacedores de maldad. Aquí las 6. Hambre, sed, forastero, desnudo, enfermo, prisionero. 6. Aquí hay 6. Las 6. Dicho sea de paso, si no has visitado a una persona en la cárcel, no estás listo para el juicio final. ¿Ok? Así que te quiero preparar. Anda a la cárcel. Anda a la penitenciaría. Anda a Canadá, como dicen en el Perú. Anda a visitar a alguien a Canadá. No sé por qué Canadá. Pero quiero darte una experiencia un poquito más espiritual. Si alguien tiene hambre, le das un pan francés, un sándwich. Pero más importante que el sándwich es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Así que después del sándwich físico, la fe de Jesús, a estudiar la palabra de Dios. Estuve con sed y me diste un vaso de agua, un Gatorade. Pero más importante que ese baño, ese balde de agua, ese vaso de agua, de Arrowhead, que le calma y le sacia la sed, dale el agua del Espíritu Santo, que está en la palabra de Dios. El que viene a mí, dice el texto, brotarán de él el Espíritu Santo, más importante que el agua física. Estaba forastero. Es bueno invitar a los inmigrantes. Es bueno invitar a los forasteros. Es bueno traer a los que no tienen casa. He tenido el privilegio, y no lo digo por vanagloriarme, pero un año tuvimos 62 personas en nuestra casa, en forma gratuita. Y la honra para Dios. Pero no basta con darle una casa, un techo, una sábana y una ducha. Eso es importante. Pero más importante para esas personas es invitarles a la casa de Dios, a la casa de oración, a que sean miembros de la iglesia adventista del séptimo día. Casa física, importante. Casa espiritual, mucho más. Estaba desnudo. Más importante que un abrigo y una casaca es darle el manto de justicia que viene de Dios. Estaba enfermo. Más importante que la aspirina y el analgésico es darle el remedio, la cura de un Cristo que le dice: tus pecados te son perdonados. Estuve en la cárcel y me visitaste. Más importante que la libertad de una cárcel y de la visita y la emancipación física es la emancipación espiritual de un Cristo que le dice: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.